1997 al 2018. Rector emérito por la Universidad Nacional Agraria, UNA, y la Universidad Nacional Autónoma de León, UNAM León. Doctor honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de León, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, la Universidad de Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, la Universidad de Ciencias Agrícolas de Suecia, SLU, la Dublin International University de Rusia y por la Universidad Martín Lutero, UML, entre otros múltiples reconocimientos. Miembros del equipo de redacción de la Declaración de la Conferencia Mundial de la Educación Superior, CEMES 2009, celebrada en la UNESCO, París, Francia, y de la Declaración de la Conferencia Regional de la Educación Superior en América Latina y el Caribe, SRS 2008, celebrada en Cartagena, Colombia. Desde esta perspectiva le damos la palabra al doctor Talavera. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, un saludo para todos y todas, un saludo especial para toda la comunidad universitaria de la prestigiosa Universidad Autónoma de Chiapas, a su rector, Carlos Faustino Nartarén, a mi amigo Carlos Trejo, a mi apreciado amigo doctor Roberto Biller, que lo veo que está ahí y quien ha facilitado esta participación, y por supuesto a todos y todas. Y quiero decir que más allá del resumen curricular que ha sido presentado, pues yo soy un aprendiz permanente, un estudiante permanente que aprendo de los que saben mucho y aprendo de los que muchas veces se cree que saben poco, pero que saben mucho, incluso gente que no sabe leer y escribir, ¿verdad? Pero que saben mucho, que tiene una gran sabiduría. Entonces, yo digo, mi principal currículum es un aprendiz, ¿no? Eso es, y seguro que aprenderé mucho hoy. Bueno, yo quisiera, si es posible, compartir pantalla para poder hacer algunas reflexiones, que no es verdad absoluta ni nada nuevo, y además está en estrecha relación con la conferencia excelente que se diera anteriormente, pero que vamos a tener ahora, que yo no sé si se puede ver, perdón. Un momento, por favor. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve, doctor. Muchas gracias. Bueno, entonces aquí, como parte de este excelente evento que me place mucho y me honra en representación de Kairos y el mío propio ser parte, y aprovechando, y ahí está mi amigo Roberto Miller, decirles, cada uno de ustedes, en el momento que lo estimen conveniente, puede ser Kairos. Kairos no es un grupo cerrado, ni mucho menos, sino somos las personas que nos juntamos para poder coadyuvar de la mejor manera posible a la transformación de la educación. Bueno, esto es, y voy a pasarlo muy rápidamente. Bueno, el tercer contrato social, voy a decir rápidamente, ¿y eso qué es eso del tercer contrato? ¿Dónde se firma? No, el tercer contrato no es un documento que se firma, es un acuerdo tácito. ¿Y por qué tercero? ¿Y el qué pasó con el primero y segundo? Bueno, ustedes saben que al inicio prácticamente bastaba con que alguien supiera leer y escribir y algunas disciplinas básicas, y prácticamente con eso tenía casi asegurado un empleo, y además un empleo de por vida. Eso ya era lo considerado como el primer contrato. El segundo contrato es cuando ya se requería un título profesional, inicialmente de grado, pero luego de posgrado, maestría, doctorado, y con eso prácticamente también se tenía asegurado un empleo permanente y un empleo de por vida, y al tener empleo de por vida también tenía asegurada su jubilación. Pero eso se terminó. Ahora alguien puede tener no solamente grado, puede tener maestrías, doctorados, más de un doctorado, postdoctorado, y no tiene empleo o empleo estable. Y eso no significa, y puede ser una excelente persona. Entonces, hay unas nuevas realidades que por eso se requiere decir el tercer contrato, que para poder desarrollar nuevos valores y competencias que se van a ver más adelante. Bueno, pero el tercer contrato, ¿por qué? Y no va al margen de lo que aquí ha sido señalado. El mundo tiene algunas características contrastantes actualmente, y por supuesto las voy a presentar de manera muy resumida. Pues todos sabemos que el mundo tiene grandes riquezas, eso nadie lo duda, pero tremendamente mal distribuidas, ¿eh? Una distribución muy desigual. Hay un desarrollo científico y tecnológico extraordinario con la llamada cuarta revolución industrial, que implica la convergencia de la nanotecnología, biotecnología, conotecnología, infotecnología. Por eso que estamos conectados estando a miles de kilómetros también.
La otra cosa es la robótica, ahora combinada con la inteligencia artificial, porque antes era la robótica en sí misma, pero ahora combinada con la inteligencia artificial, que tiene grandes potencialidades, pero que también tiene grandes riesgos y grandes peligros si no es en función del ser humano. Pero también el mundo actual tiene amplísimos sectores de la población en condiciones de pobreza, extrema pobreza, hambre, malnutrición, etc. El tema del cambio climático, ya ha sido dicho acá, es un tema cada día más agudo y ni siquiera sabemos cuáles pueden ser las consecuencias fatales futuras y algunas de ellas ya irreversibles. La crisis financiera, que entre otras cosas se manifiesta en el presente en una inflación con grados diferentes en el mundo y elevar el costo de vida, etcétera, etcétera. Si hablamos de una guerra muy famosa ahorita, pero realmente hay más de 30 guerras en el mundo actual hoy. ¿Ah? Increíble, pues, y miles de muertos, mutilados, familias desintegradas, etc. Y vivimos un tema de gobernanza mundial en la cual la democracia es inexistente para las grandes instituciones multinacionales. Pues eso, como lo plantea nuestro gran amigo Federico Mayor Zaragoza, el director general de la UNESCO. La corrupción, la injusticia, la violencia son grandes problemas. ¿Por qué menciono esto? Si me dicen, porque la educación no es para la educación. La educación es porque tiene un rol para las personas, la familia, la comunidad y la sociedad. No es la educación, por eso es que menciono esto. Pero bueno, voy a entrar ahora a los aspectos más específicos. Y esto antes de la pandemia, prácticamente. De acuerdo a la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología, no de acuerdo a mis datos, ya para 2019 teníamos prácticamente en América Latina y el Caribe casi balanceada la oferta o la cantidad de estudiantes en educación pública y en educación privada. Y además con algunos países contrastantes. Por ejemplo, podemos ver Uruguay. Uruguay el 90% de estudiantes en educación pública. Y podemos ver Chile, solamente el 15%, un gran contraste, ¿no? Alguien puede decir son 16 o 91. Lo que queremos es tener unas figuras, no es grabarnos cifras, pues, sino conocer tendencias, ¿verdad? Entonces, y bueno, mientras que en países como España y Portugal y muchos países europeos, digamos, la cantidad de estudiantes en educación pública son la mayoría, mientras que en nuestro medio ya está educación pública y privada, la cual no debe competir, sino debe complementarse, siempre y cuando sea con una función pública. No se trata de un versus, porque las universidades públicas no somos ni seremos capaces de poder cubrir toda la demanda, ni las universidades privadas van a poder atender cierta demanda que no tiene una lógica de clientes, sino de necesidades sociales. Entonces tienen que complementarse desde el punto de vista de la oferta y desde el punto de vista del numérico estudiantil. Pero bueno, hay una realidad también, la inversión que tenemos en educación superior, que ya teníamos, de acuerdo al RICIT, era muy baja. Y si es en ciencia y tecnología, digámonos bien, ya Juan Ramón de la Fuente de México, ex rector de la UNAM de México, actualmente es embajador de México en las Naciones Unidas, decía para el 2008, cuando la Conferencia Regional de Educación Superior, que América Latina y el Caribe estaban en el suburbio de la ciudad de la sociedad del conocimiento. Ahora, imaginémonos, estos son algunos datos, tomé algunos países como ejemplo, pues, América Latina, 0.56. ¿Alguien puede decir 0.6, 0.7? No importa. Lo que hagamos es la tendencia, ¿no? Son cifras al final muy bajas. Estados Unidos, 0.8. Pero bueno, vamos a ver aquí más adelante. Veamos los países que más invierten en I+D en el mundo. Israel, que está a la cabeza con casi 5%. Y el número 10, 2.82. Y Latinoamérica y el Caribe, como promedio, no llega al 0.8. O sea, si le quitamos el 2 aún así, no llega, pues, ¿verdad? La América Latina y el Caribe. Pero además hay otro factor que vamos a ver. Bueno, sobre los que invierten menos, hay países que no hay datos. Y seguramente hay países donde llega casi a cero, digamos, la inversión. Pero estos son algunos de los países de los que hay datos. Entonces contrastamos 5, 4, 3, 2 o la media latinoamericana contra estos países que no llegan al 0.1% del PIB. Pero no solamente el porcentaje del PIB. Veamos las diferencias en PIB también. Por ejemplo, para Estados Unidos, el PIB para el 2021 eran 22 mil millones de millones. Mientras que, por ejemplo, Guatemala, 67.942 millones. O sea, entonces tenemos un doble efecto. Un bajo porcentaje de presupuestos pequeños. O sea, un doble efecto. No es lo mismo el 2% de 100 que el 2% de 500. O el 4% de 500. Entonces tenemos el efecto de bajo porcentaje de presupuestos pequeños. Esa es la realidad que tenemos en nuestra región. Alguien le pone algunas cifras, pero la tendencia es la misma. Yo lo que quiero mostrar son tendencias, pero basado en cifras oficiales.
Bueno, en cuanto a las patentes, podemos ver también las enormes brechas que hay. América Latina para el 2019, 22.000, Iberoamérica 23.000, Estados Unidos 354. Pero no solamente quiero que observen eso, sino qué porcentaje de residentes hacen esas patentes. Y América Latina apenas el 11%, mientras que España y Portugal más del 90% son residentes españoles. No significa originario de España, ¿eh? Estados Unidos el 47%, porque hay mucha gente que va a hacer estudios de doctorado en Estados Unidos, ¿eh? No son norteamericanos, pero patentan como patentes norteamericanas. Entonces, ahí hay otro doble efecto, es cantidad y es de dónde procede también. Digamos, muchos que hacen investigación en nuestros países la patentan en otro país, o muchos de nuestros investigadores que se van a hacer maestrías y doctorados a los países desarrollados, patentan y quedan patentadas como de esos países, no como de los países latinoamericanos y caribeños. Bueno, esto que voy a decir suena fácil, pero ese es el reto. Si no asumimos el reto, nunca vamos a avanzar. ¿Qué se requiere? Hay que elevar el acceso, pero también la cobertura y la permanencia, porque hay gente que entra al sistema educativo, pero sale. O sea, entonces el acceso es importante, la cobertura, pero también la permanencia. Por ejemplo, en el mundo, a causa del COVID, se estima que más o menos 24 millones ya no van a regresar. O sea, no hubo permanencia en este momento, en estos últimos años por causa del COVID. Pero además no solamente un tema de cobertura y de permanencia, sino de calidad y pertinencia. Hay una brecha también enorme de calidad y pertinencia. Me decía, cuando yo estaba rector y estábamos el tema de la calidad, y me decía un estudiante, el rector, ¿cuándo se va a terminar el reto de la calidad en la universidad? Bueno, le digo, yo espero que nunca, porque la calidad es un proceso permanente. Lo crítico es no avanzar, o avanzar muy lentamente, ¿verdad? Pero es un proceso permanente. No es que ya llegué y ya alcancé la calidad, no, ese es un proceso permanente. Entonces, el tercer contrato plantea, en primer lugar, algunas cosas fundamentales. Primero, que sea una educación centrada en el aprendizaje, y no voy a decir nada nuevo, ustedes lo saben, y no centrada en la enseñanza. O sea, aquello de ir a transmitir, en primer lugar, ya no hay cerebro humano capaz de acumular tanto conocimiento, sino se trata de aprender y aprender, emprender, etcétera, etcétera. Pero además hay muchos conocimientos, el tema está cómo acceder a esos conocimientos, cómo utilizarlos, etcétera, etcétera. Por otra parte, una educación que tenga una lógica de solidaridad y acción colectiva. O sea, yo me formo como médico, como ingeniero, como periodista, como lo que sea, y eso tiene una lógica elitista, pero puede ser una élite para separarme de la sociedad o para ser un actor de cambio en la sociedad, con una visión de colectivo. Ese es el objetivo. Va a ser una élite, sí, pero una élite para bien, para comprometerse, para ayudar a la sociedad a salir adelante. Bueno, una educación que toma en cuenta las características, potencialidades y limitaciones de cada estudiante. Fíjense bien, ¿qué ha sido la lógica? Llega un profesor, y no estoy criticando a los profesores, no, en realidad, llega y trata a los 20, 40 estudiantes como que todos fueran iguales. Y no son iguales ni genéticamente, ni su historia de vida es igual, pero lo tratamos iguales. Y no hemos tomado en cuenta. Y no es culpa del profesor, es que ha estado una educación curricularizada. Si se pone a atenderlo individualmente, no cumple el currículum y puede hasta perder su trabajo. Esa es la realidad. Bueno, entonces, pero no solamente tomar en cuenta las particularidades del estudiante, sino las particularidades de cada comunidad. Vamos a decir, Chiapas no es igual que Ciudad de México, y Ciudad de México no es igual que Sinaloa, y Sinaloa no es igual, etcétera, etcétera, pues digamos, o México no es igual que Chile, y Chile no es igual que España, y España no es igual que Suecia, etcétera, etcétera, pues, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta las personas y hay que tomar en cuenta la comunidad en sus diferentes dimensiones, pero ahora vinculada internacionalmente. Bueno, ¿qué significa algunas cosas, como dichas en cápsulas? Bueno, que tenemos que pasar de una educación que ha estado muy centrada a la instrucción a una más centrada en el aprendizaje, más de ser transmisores de conocimiento, facilitadores del aprendizaje. A una educación donde se ha tratado a los estudiantes colectivamente, pero contradictoriamente se ha promovido la individualidad. O sea, lo trato como colectivo, pero promuevo la individualidad. Ahora es al contrario. Hay que tomar en cuenta las individualidades, pero para promover solidaridad y acción colectiva. Y creo que las tecnologías de información y comunicación ahí son importantes. ¿Para qué? Para que el maestro tenga más tiempo de promover estas cosas que no puede hacer la tecnología y que las puede hacer el maestro. No es que se requieran menos maestros, no. Es que el maestro ahora podrá hacer cosas meramente humanas que la tecnología no va a poder hacer. Bueno, de una educación que prácticamente no ha tomado en cuenta las características individuales, ya lo decía, trata a todo el mundo más o menos igual y tratamos de homogeneizar.
a una educación que valora y atienda a la diversidad, con una visión de interculturalidad. Y en la conferencia anterior se hacía muy bien. No hay paz social. Además, no es real. La verdadera sostenibilidad está en valorar, no solo es reconocer, sino valorar como una fortaleza la diversidad cultural y tener un enfoque de interculturalidad. Eso es clave para la sociedad. Bueno, de una educación centrada al yo a una centrada en el nosotros. O sea, lógicamente que cada quien tiene legítimo derecho a tratar de mejorar sus condiciones. Sería absurdo pensar que no es así, mejorar sus condiciones de vida, pero de una perspectiva social y solidaria. No a costa de, sino con y para la sociedad. Eso es importante. O sea, aquí todo el mundo se va a sacrificar para vivir mal. No, eso sería simplemente una demagogia barata decirlo. No, hay que hacer un gran trabajo para mejorar las condiciones, pero hacerlo para poder servir mejor también a la sociedad. Bueno, ha sido una educación que ha estado más basada en los medios y ahora tiene que ser una educación más basada en los principios y valores. El mundo tiene un vacío de valores enormes que están afectando la paz social en el mundo y hay que trabajar mucho en eso. Y eso lo puede hacer el maestro y la maestra perfectamente. Y esa es la labor y su vinculación con la comunidad. Lógicamente, a una educación que ha sido muy vertical y más bien ha estado más que pensar en las personas, ha estado pensando en los reglamentos, en los esquemas, en los currículos, una educación más abierta y global. Otra vez, esto es fácil decirlo, pero realmente las instituciones han estado muy esquematizadas desde el punto de vista formal, pero poco y han ido perdiendo la parte meramente humana y de valorar competencias y saberes. Competencias y saberes, si no han visto notas, pero no se han visto siempre saberes y conocimientos y competencias. Bueno, muchas veces ha sido una educación, no digo que toda, pues, y seguramente no es el caso de la Universidad de Chiapas ni lo que pasa en Chiapas, pero que algunas veces ha sido un tanto rutinaria, pero tiene que ser una educación motivadora, dinámica e interactiva, y más ahora que hay más distractores. Si no, el estudiante siente más bien como una tortura ir a clase a todos los niveles. No, tiene que sentir una posibilidad de interactuar, de aprender, y de aprender no solamente el maestro, sino aprender horizontalmente en una lógica importante. Ahora, la otra cosa también es que las actividades llamadas lúdicas se han considerado como extracurriculares y hoy más que nunca tienen que ser parte fundamental de la formación integral. Eso es vital, o sea, el arte, la cultura y el deporte no pueden ser hoy más que nunca actividades extracurriculares, sino parte esencial de la formación integral. De una educación que ha estado más centrada en lo cuantitativo, a una que se centre más ahora en el cómo, en el por qué, el para quiénes. Entonces, que eso genere motivación. Y lógicamente una educación centrada en el conocer y acumular, memorizar, a una educación en el ser, que cada persona, fíjense bien, un coro, todas las voces de un coro son iguales. No. Si entonces no habría, contradictoriamente no habría coros. Lo que es importante es que cada quien se complemente y esté ubicado en el momento y el lugar apropiado en que aparezca su voz, pero no son iguales. Y ya no digamos una orquesta, o ya no digamos un equipo de béisbol o fútbol o lo que sea, o una empresa. No puede hacer todo el mundo lo mismo. Pero cada quien tiene su propio valor y hay que aprender a hacer, a pensar, más que memorizar, a crear, innovar y, por supuesto, el desarrollo de valores y capacidad. Lógica, bueno, aquí ya lo decíamos, no es un tema de aprender a memorizar, sino a descubrir, a encontrar, a ser parte de una conciencia crítica real y autocrítica, pero desde el punto de vista positivo, que es diferente al criticismo, y aprender a convivir. Y para convivir hay que respetar, y hay que respetar la diversidad. Cada persona es diferente. Hay casi 8.000 millones de personas en el mundo y cada persona es diferente. No solamente por comunidades o razas, no, aún dentro de una misma familia. Y uno mismo es diferente. Yo no soy igual hoy que ayer y hoy no voy a ser igual que ayer. Tengo algunos rasgos, pero el carácter no es igual y el comportamiento no necesariamente es igual. Entonces uno tiene que también valorar, aprender a valorar esos aspectos. Bueno, y la otra cosa es que ha sido una educación basada o centrada en las respuestas y más bien tiene que ser en las preguntas, sobre todo cuando vivimos en el mundo de la incertidumbre, del descubrimiento permanente, del crecimiento vertiginoso. Es las preguntas y buscar una respuesta que puede ser respuesta válida hoy o en un lugar y en otro no, la misma pregunta, o que puede ser válida hoy y no mañana.
Algunas veces las universidades públicas, y yo no digo que todas, y seguramente no es el caso de las universidades de Chiapas, o las que ustedes representan, cada uno que están aquí, hemos hecho 10 seminarios, 50 congresos, 300 conferencias para ponernos de acuerdo con algo. Cuando nos ponemos de acuerdo en la respuesta, ya la pregunta cambió, ¿verdad? Entonces, lógicamente que hay que tener, sin correr irresponsablemente, pero si alguien va a 30 kilómetros por hora y aumenta a 60, quiere decir que duplicó, aumentó el 100%. Pero si el que va a la par va a 100, aún así se sigue quedando atrás. Entonces quiere decir, hay que avanzar con firmeza, pero además con una velocidad que nos permita ser opciones para la gente y para... Bueno, lógicamente que ha sido una educación basada en la verdad absoluta e incluso en los empleos permanentes y de por vida, y se hacían los planes estratégicos con mínimo de 5 años. A una verdad, ¿quién se imaginaba la pandemia? Nadie. Nadie se pudo haber imaginado un mundo entero totalmente paralizado y movido más a la fuerza al teleestudio, al teletrabajo, a la telemedicina, etcétera, en gran medida, o padecer las carencias en aquellos lugares, sobre todo Latinoamérica, Caribe y África, donde no han tenido o no tienen todavía acceso a eso. Pero realmente, ¿quién se pudo haber imaginado eso? Nadie. Y no habíamos salido de la pandemia y ahora estamos en una situación de guerra peor, porque ya teníamos una situación de guerra. Y esperamos que no sucedan más cosas, ¿verdad? Bueno, también ha sido tenemos que poner mucho más énfasis en la práctica, pero entendida la práctica no solo como la destreza manual. Lógicamente la destreza manual es vital. Si un médico cirujano tiene una buena destreza manual, por sacarle el apéndice le puede sacar la vesícula. Disculpen lo coloquial de esto, pero requiere. Pero la práctica es mucho más que eso, es la capacidad de enfrentar situaciones reales, es la capacidad de acceder, sistematizar información del mundo local, del que más sabe y el que menos sabe. Es una lógica de la práctica holística e integral. Y lógicamente, ya lo decíamos, pues digamos, la lógica que ya no es un tanto de aprobar asignaturas o diplomas. Ya el tener un diploma o un título de doctor o postdoctor ya no es garantía, sino que ahora tenemos que estar más preparados para la incertidumbre y para los cambios vertiginosos, incluso para cambiar de uno y otro empleo, como ya sucede, y además para poder aprender a reaprender. Yo no uso la palabra desaprender, porque lo aprendido tuvo un valor. Yo uso reaprender y aprender a convivir y aprender a hacer. Esto ya de alguna manera se ha dicho. Y lógicamente, pues digamos, bueno, esto ya lo mencionábamos, pero tiene que ser una educación flexible, pero eso no significa que no sea rigurosa. Rigurosa, pero a su vez flexible. Otra vez, esto es fácil decirlo, pero es mucho más complejo hacerlo. Pero ¿de qué depende para hacerlo? De la voluntad y disposición fundamentalmente. La otra cosa es una educación que tome en cuenta lo global, pero que actúe sobre lo local. No hay desarrollo global sin desarrollo local. O no hay desarrollo local imponiendo lo global como una receta. No hay. Y yo pongo el ejemplo siempre y me van a disculpar porque no todos sabemos de medicina, pero todos sabemos de enfermedades. ¿Quién no sabe que la penicilina es un antibiótico? Todos sabemos. Sin embargo, si alguien tiene una infección y es alérgico a la penicilina y le aplica penicilina, puede hacer que muera por el tratamiento, no por la enfermedad. ¿Por qué? Porque es diferente. Aunque es un antibiótico y aunque el paciente tiene infección, no puede ser tratado uno y otro igual. Esa es la realidad. Bueno, entonces, la otra cosa, la tecnología, lógicamente, debe ser un medio, pero hay quienes ya están viendo la tecnología como un fin. Entonces, la tecnología va a sustituir al ser humano. No puede ser. La tecnología es un medio para mejorar la calidad de vida, el bienestar, pero no puede ser para sustituir, como ya está sucediendo también. Entonces es vital y el acceso a internet, todo, pero tiene que valorarse la diversidad cultural y tiene que entenderse que la tecnología es eso, un medio y no fin. Bueno, ya lo decíamos, lo global y lo local. La otra cosa es la evaluación. La evaluación no puede ser vista ni del docente, ni de la autoridad, ni del estudiante desde una perspectiva punitiva, a ver si te aplazo, a ver si me aplazan. No, sino más bien como una herramienta para ver dónde están las debilidades. Cuando a alguien lo van a otra vez a hacer un examen a un laboratorio de la sangre, no es para simplemente decirle vos estás aplazado en tus valores de la sangre, sino para, de acuerdo a sus valores, ¿qué puedo hacer para mejorar? Entonces, la evaluación tiene que ser ya no desde una perspectiva punitiva o eminentemente cualitativa, sino con un medio fundamental
La evaluación es fundamental, pero tiene que ser como un medio de aprendizaje. Desarrollo humano, desarrollo institucional y desarrollo colectivo. Ahora, sin evaluación es difícil mejorar. ¿Cómo hago yo para mejorar si no sé dónde están mis debilidades? Tengo que evaluarme, tengo que ser capaz de reconocerlo y tengo que trabajar por enfrentarlo. Bueno, lógicamente que el tema de calidad y pertinencia son vitales. Vamos a ver, si en la Universidad de Chiapas formara profesionales para confección de trajes con pieles de oso, puede ser que sea de una extrema calidad, pero nada de pertinencia. Eso no tiene nada que ver con lo que se requiere. Entonces, la calidad y la pertinencia tienen que ir de la mano. O vamos a hacer que los chefs de allá aprendan muy bien cómo hacer el sushi. Está bien el sushi, pero el sushi no es la comida característica de Chiapas. ¿Ya? Ni los que no somos mexicanos, cuando pensamos en México, nunca vamos a pensar en sushi, no porque no se puede comer sushi, buen sushi. Pero entonces la calidad y la pertinencia es vital. O la realidad de una zona agrícola o ganadera o forestal, o las características culturales son diferentes. Entonces, calidad y pertinencia tienen que ser indisolubles para poder mejorar. Lógicamente que muchas veces hemos dicho, hay instituciones educativas en la comunidad. No. Tiene que ser que pero muchas veces, sin tomar en cuenta la comunidad, y hay entornos de las comunidades, de las instituciones educativas, en unas condiciones precarias. Realmente la comunidad debe tener instituciones educativas como parte de su comunidad, como parte de la sociedad, para desarrollar esas capacidades, valores y transformarse. Bueno, ya lo decíamos, en el caso de la tecnología, está bien que hay que aprender cómo acceder a la tecnología, porque ahora se puede uno prácticamente ahogar navegando en Internet. Cómo acceder, cómo sistematizar, cómo usar, pero también hay que compartir. No solo es un problema de consumo de tecnología, sino de que nuestros saberes, y vamos a ver, tal vez no vamos a compartir tecnología al mismo nivel, pero los saberes que hay en Chiapas no los hay en Huaspán, en Nicaragua, o no los hay en Chile, son propios y tienen su gran riqueza. Y hay que compartir, o sea, hay que utilizar, accesar, sistematizar, poner en práctica, pero también hay que compartir incluso sus propios problemas y sus propias realidades. Eso es parte de la dinámica humana y de la necesaria diversidad para que podamos hablar de sostenibilidad. Bueno, eso ya lo decíamos. Entonces, nosotros decimos, pues, asumamos el reto. Un futuro mejor solo puede ser construido en el presente, enfrentando las dificultades, haciendo uso de las potencialidades y aprovechando las oportunidades. Sí, porque si queremos un futuro mejor, pero como ahorita no tenemos condiciones, lo vamos a hacer en el futuro. Entonces siempre va a ser futuro. No, ahorita tenemos potencialidades enormes y grandes dificultades. Pues aprovechemos las potencialidades, comenzando por las humanas, pero también las científicas, tecnológicas, los saberes, la experiencia, lo que nos ha salido bien y lo que nos ha salido mal, para poder mejorar. Pero incluso hay quienes con la pandemia se decía, hay que volver a la normalidad. No. ¿Cuál normalidad? Si ahora es diferente, hay que volver a una nueva realidad. Ya no es la normalidad anterior, porque ya no existe. Es una nueva realidad. Y otra vez, esto es fácil decirlo. Entonces nosotros decimos, adelante, bueno, hay camino, se hace camino al andar. Y uno va aprendiendo. Lo que hay que tener es metas claras. Si usted va de un punto a otro y ya sabe hacia dónde va, puede ser que en el camino se encuentre una piedra, un obstáculo, un accidente. No cambió su meta, pero cambió el ritmo o cambió la dirección, pero no cambió su meta. Hay que adecuarla, pero hay que avanzar siempre. Y ahí vamos a aprender de lo bien, también vamos a aprender de los golpes. Bueno, aquí voy a presentar un rápido video. Bueno, ese no es el video. Ese nomás para los que... Yo no sé si me apoyan de... ¿Sí? ¿Escucha? ¿Se escucha? ¿No se escucha? Bueno, si no se escucha, no escucha. No se escucha. Bueno, no vamos a dejarlo. Hay que... Dejémoslo ahí para compartir. Dejémoslo ahí, pues no importa. Entonces, en esencia, como digo, esto no es ninguna receta. No hay recetas. Sino es un compromiso de poder enfrentar la incertidumbre y prepararnos para un mundo cambiante del trabajo. Y tercer contrato, como digo, porque ya no basta tener títulos, sino competencias, habilidades, destrezas. Aprender durante toda la vida, y eso lo decía anteriormente, aprender del que más sabe y aprender del que menos sabe, aprender presencialmente y aprender virtualmente, aprender horizontalmente y verticalmente en todas las direcciones,
en un mundo que es, ya no se decía, ya no solo líquido, sino volátil. Y eso es fundamental, pues digamos. Y también aquí la labor del docente es clave. Y hay quienes, como yo, dicen, no, se acabó el docente. No, el docente no puede ser sustituido por el robot. Puede hacer cosas que le van a liberar tiempo al docente para hacer cosas que antes no podía hacer porque tenía que cumplir con unos diseños curriculares cargadísimos y que se distraía, no cumplía y, como digo, más bien hasta el trabajo podía perder, hasta el empleado podía perder. No, ahora sí puede hacer mucho más y mejor desde el punto de vista humano, que yo les digo, valoramos. Y aquí cierro, pues yo aprecio muchísimo a mis maestros y maestras de los primeros grados. Y no había ni pizarras acrílicas, eran pizarras de pared de pinta en verde, ¿verdad? Y tiza y eso. Pero eran grandes maestros y maestras porque tenían una vocación. Yo los aprecio mucho y los valoro y les agradezco toda la vida. Pero lógicamente que esa parte humana, esa relación humana ahora se puede fortalecer y esa vinculación con la comunidad. Una universidad no puede ser una vitrina de cristal, tiene que ser, y no es para la sociedad, si la universidad es de la sociedad, es parte de la sociedad. Siempre y cuando la consideremos esa relación, quiere decir que no somos de la sociedad. Y aquí ahora sí cierro, yo les decía a los estudiantes en las promociones sobre todo, miren, ustedes no apoyen la lucha contra la pobreza, no, por favor, no. No apoyen la lucha contra el hambre, no lo vayan a hacer. No apoyen la lucha contra la salud. No apoyen la lucha contra el cambio climático. Hagan lo propio, que es diferente. Es que si lo apoyo es como que no me pertenece. Pero si lo hago propio, es mi reto. Tiene una connotación diferente. No es ayuda, que pobrecitos los pobres, que pobrecito el ambiente. No. Es un compromiso humano, profesional, etc. Y en este sentido, ojalá que hagamos ciencia y tecnología, y grados y posgrados, etc. Pero bueno, de todas maneras, los organizadores pueden compartir la presentación, el video donde está el detalle, cómo usar la realidad virtual, todas las nuevas modalidades educativas. Eso está en ese pequeño video ilustrando cuáles son los retos, pero lo pueden tener. ¿Para qué lo voy a repetir? Ustedes lo pueden ver con calma todas las veces que quieran, además criticarlo. Y les digo, cada uno de ustedes que quiera hacer Kairos, es Kairos. Kairos no le paga a nadie, pues ni le cobra a nadie tampoco, porque el precio es que podamos sumar amistad y compromiso para coadyuvar a esa educación mejor, para esa sociedad mejor. Un gran placer y estoy aquí para aprender de ustedes, no para enseñarles, para aprender de ustedes. Muchísimas gracias, doctor Talavera. Bueno, continuamos con las preguntas. La primera que tenemos dice: para pasar a ser un facilitador del aprendizaje, ¿se requiere romper los paradigmas de la praxis educativa para generar una nueva? Miren, yo quiero decir una cosa, primero en términos generales, además de la excelente pregunta que hizo Fabiola, ¿verdad? Sí, perdón, la hizo José Ricardo Morales. Perdón. Entonces, lo primero es que la primera condición para hacer algo, y aquí me disculpan que voy a poner otro ejemplo que yo les decía a los estudiantes cuando yo iba al primer año y trataba de ir a la mayor cantidad de aulas posible. Y yo les decía, levante la mano quienes quieren ser buenos profesionales. Todos levantaban la mano. ¿Cuál es la condición fundamental, insustituible para ser buenos profesionales? ¿Qué? No es ni lo que le van a dar sus padres, que puede ser poco o mucho, no es ni siquiera las condiciones de tabla de los laboratorios, ni nada de eso. Todo eso está bien. La condición insustituible es que estén dispuestos a hacerlo. Si están dispuestos a hacerlo, y todo el resto está perfecto, pero todo el resto es insuficiente. Entonces, hay que cambiar la praxis, hay que hacer cambios desde el punto de vista curricular, cambiar los balances cargados de contenido a habilidades, valores, competencias. Hay que cambiar, digamos, la lógica del profesor que llega a dictar contenidos por aquel que es un verdadero facilitador del aprendizaje y aprendizaje. Hay que hablar de los aspectos fundamentales del cambio climático, pero cómo se expresa el cambio climático en cada comunidad y qué puedo hacer yo. Hay que cambiar los aspectos pedagógicos, didácticos, hay que cambiar la epistemología de la educación. Otra vez, ¿hay recetas para eso? No hay. Lo que sí, la única receta se llama compromiso. Y vamos a decir, ni en la misma Universidad de Chiapas, una facultad no es igual a otra. Una carrera no es igual a otra, pero lo que sí puede ser es compromiso y entonces puede convertirse en cambios rápidos. Quiere decir que los recursos no son importantes. Claro que son importantes, imprescindibles diría yo. Y los recursos físicos y tecnológicos, pero otra vez son insuficientes. Pero los cambios pueden ser mucho más rápidos en la medida en que decimos, vamos a cambiar.
Vamos a hacerlo, vamos a transformarlo. Como este evento que está aquí. Este evento es un evento de romper paradigmas también, ¿verdad? Aquí estamos mucha gente a diferentes partes, a miles de kilómetros, aprendiendo horizontalmente. Hay que romper paradigmas y hay que salir de la zona de confort. Fíjense, la educación muchas veces no cambia por dos cosas. Porque hay quienes no les conviene que cambie porque sus estructuras de poder quieren que haya unos amplísimos sectores marginados, poco capacitados, u otros porque simplemente están en la zona de confort. También hay una zona de confort en que no, es que para qué, aquí estoy bien. Que cambien los que vienen. Yo voy a esperar que me jubilarme y cuando me jubile, pues el salario del mes que viene, hago lo mejor entre comillas y esperar el salario del mes que viene. No, pero si nos comprometemos a avanzar, por lo menos, no todos, porque eso es una utopía, pero la mayoría, y si hay 2 y 3 y 4, excelente, eso es mejor que 0. Y si hay 1000, mejor, pero no esperemos que sean 1000. Y como dijo Mahatma Gandhi, seamos cada uno el cambio que queremos ser, y para eso cada quien tiene que cambiar su propio paradigma, su paradigma individual, su paradigma colectivo y el paradigma global. Muy bien. Roberto López pregunta, el desarrollo científico y tecnológico se ha desarrollado exponencialmente, pero vivimos en un mundo muy desigual y parece ser que se amplía esa brecha. ¿Qué ha fallado? ¿Qué ha dejado de ser la educación superior? Miren, otra vez. La ciencia y tecnología es vital. Por ejemplo, si no fuera por el desarrollo científico y tecnológico, no estuviéramos conectados hoy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto nos permite, la infotecnología nos permite estar comunicados y aprendiendo. Si yo les pidiera que levantaran la mano cada uno de los varias decenas que están aquí viendo, quienes tienen un teléfono móvil o celular, seguramente que todos tienen. El tema está cómo lo usamos y para qué lo usamos. Y yo lo decía siempre, y lo digo siempre porque no soy muy creativo, una piedra, una simple piedra, puede ser utilizada para construir un templo, una iglesia, un hospital, una calle, pero también puede ser usada para matar. Una piedra, pues igual la tecnología puede ser usada para generar bienestar, pero también está siendo utilizada para el negativo. Hay quienes usan la tecnología y seguramente los narcotraficantes y los del el crimen organizado y todo, usar la tecnología para comunicarse, si no está la policía, si no está el ejército, si está lo otro, también lo usa, o sea, puede ser usada para mal. O otra vez, en las redes, por ejemplo, hay muchos valores y hay muchos antivalores. Igual, digamos, las vacunas para el COVID se desarrollaron en un tiempo récord si las comparamos con las primeras vacunas contra la viruela. Pero igual la tecnología se usa ya para fines destructivos, para fines de guerra, para fines de menoscabar. Entonces, la tecnología tiene que ser en el tema educativo para lograr más acceso, más calidad, más relevancia para acceder y también para que compartir, no para que la comunidad remota le llegue la información como le llegaba la Coca-Cola o lo que sea, no, sino para que le llegue la información, pero para que comparta su propia realidad que es única también. Entonces depende del propósito. Lo que pasa es que hoy corremos más riesgo que antes, porque la primera vez los conocimientos tardaron 1750 años en duplicarse. Ahora se estima que tardan más o menos 73 días. Imagínense, menos de un año nosotros formamos profesionales para 5. Y para el 2030 se estima que como en 12 horas ya se van a duplicar. Pero otra vez depende con qué propósito lo hagamos. Porque si no lo hacemos para bien, hay quienes tienen propósito de hacerlo para mal. Por ejemplo, hay quienes se benefician de la guerra porque venden armas. Hay quienes con la pandemia se beneficiaron muchísimo. Tal vez fueron minorías, pero se beneficiaron. No la mayoría, pues se beneficiaron. Entonces, otra vez depende del propósito. ¿Un médico se forma para qué? ¿Para vivir de los enfermos o para producir salud? Esperaríamos que para producir salud, ¿no? Entonces, muchas veces, yo creo que la ciencia y la tecnología, en primer lugar, es algo irreversible, algo imprescindible. Pero además de eso, algo importante. Yo les digo, un maestro, ¿qué maestro aceptaría una regla de cálculo ahorita? Nadie, ¿verdad? ¿O qué maestro aceptaría ir a comprar un televisor o una computadora, aquellas que uno las encendía la noche anterior, ocupaban un cuarto y usaban unos códigos muy complejos? Nadie. El tema está cómo la uso, con qué propósito la uso. Si mi lógica es humana, o es científica, o es para generar justicia social, o es para vivir de la sociedad. Esa es la gran diferencia, creo yo, pues, ¿verdad? Pero es imprescindible. Además, es imparable, diría yo, ¿no? Bueno, una disculpa, me saltaré los comentarios para ir directamente a la última pregunta por el tiempo. La pregunta de Óscar Eduardo dice,
En cuestión de patentes se puede ver un avance, pero el trámite sigue siendo difícil. ¿Qué se necesita para impulsar la generación de patentes y evitar que se lleven a otros países el trámite? Voy a hacer, no sé si lo voy a responder, pero unos comentarios. Mire, muchas veces algunas investigaciones que se hacen en nuestros países son patentadas, no en nuestros países, sino en los llamados países desarrollados. Bueno, y me disculpan, yo siempre digo los llamados países desarrollados porque también tienen problemas muy desarrollados, pues verá. Por eso es que yo le llamo desarrollados, ¿no? Son desarrollados en un aspecto, pero también tienen problemas muy desarrollados. El tema de las patentes, en primer lugar, ustedes lo vieron en el cuadro que yo muy rápidamente presenté, ¿no? ¿Qué porcentajes son recientes? La mayor parte de las investigaciones que se hacen en nuestro país son patentadas no por nuestros países, sino en otros países. Incluso muchas veces los investigadores de nuestras universidades o de nuestras instituciones hacen una buena parte de las investigaciones, pero no tienen o el conocimiento o la capacidad, más bien la capacidad sí, no tienen los recursos. Cuando digo capacidad me refiero al camino que hay que seguir porque es muy escabroso para patentar. Entonces se patenta y no le saca el beneficio ni la institución ni la persona, sino que lo sacan otros que llegaron a cooperar, entre comillas, pero más bien llegaron a extraer conocimiento. Yo creo que las patentes es igual a cuando hablamos de los productos orgánicos. Todos hablamos del medio ambiente, ¿verdad? Y qué bueno el medio ambiente. Pero registrar un producto como orgánico ha sido muy caro y muy complicado. Entonces, ¿cómo vamos a promover la agricultura orgánica? ¿Cómo la vamos a promover la agroecológica? Yo creo que tenemos que facilitar, bueno, el caso de la ciencia abierta por una parte, y sobre eso no me voy a referir ampliamente, que es un tema del acceso universal, el acceso al conocimiento, a la ciencia, pero facilitar realmente el camino para patentar, sobre todo en nuestros países, es vital, y además fortalecer la ética de que no, disculpen la expresión, que no se roben los conocimientos que se generan por nuestros investigadores y en nuestras comunidades para patentarlos en la lógica de la cooperación, o sea, por unos dólares más, ¿no? Sino que son vitales y ojalá que lleguen toneladas de dólares y euros y rubros y todo, pues, pero para trabajar no para Chiapas, no para la comunidad, sino con, que es diferente. Y en esas dos palabras, es decir para y decir con, hay una enorme diferencia. Porque si yo trabajo, voy a ir a trabajar para, bueno, pobrecito esos de tal país o de tal como, no, yo voy a trabajar con ellos, que es diferente, ¿va? Para su desarrollo. Igual pasa. Entonces, las patentes, yo creo que uno de los retos que tenemos nosotros es cómo realmente garantizamos contra intereses que se van a oponer siempre un camino para patentar que beneficie a los verdaderos, donde se originó el conocimiento, de donde originó la ciencia y que realmente genere beneficios institucionales y personales. Pero estoy totalmente de acuerdo, son caminos, y yo ponía el ejemplo de la agricultura orgánica o agroecológica. Son caminos escabrosos y caros, entonces muchas veces el productor no lo patenta. Y hay que hacerlo. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, procedemos a la entrega de reconocimientos. Y bueno, ahí vemos al doctor si tenga bien. Quedaron algunos comentarios ahí en el chat, por si usted tendría tiempo de contestarle a los participantes. Pero yo quiero decirle, perdón, Fabiola, a todos y todas. Kairos es un ente cerrado. Cada uno de ustedes que queramos, en primer lugar, tiene una lógica humana. Quiere decir, cada uno de ustedes queremos convertirnos en amigos con un compromiso común, cada amigo con sus particularidades y amigas. O sea, no, y aprender como unos y otros, y no es que el que tiene tal nivel académico, tal, no, cada uno tiene su valor, pero el valor juntos es mayor todavía. Si solos podemos hacer bastante, colectivamente podemos hacer más. Entonces aquí está mi entrañable amigo Roberto Miller y la Universidad de Chiapas. Dile, bienvenidos, vamos, sumemos esfuerzos, que el mundo no se va a cambiar solo, o se cambia para mal o lo cambiamos para bien, y para bien de Chiapas, y para bien de México, y para bien del mundo. Así que yo no quería dejar de pasar de reiterarles esta invitación a ser parte de este esfuerzo que no me pertenece a mí, pero me pertenece a mí, nos pertenece a todos y todas.